mucho con eso e imagino que la sensibilidad que debe haber tenido a partir de esas imágenes que la debe haber visto durante el día, te dan un pie como para iniciar el debate en el día de hoy. Ex candidato a presidente, capaz que dije un augurio, pero presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser con nosotros. Buenas noches, bienvenido, Johannes. Buenas noches, muchas gracias. Y sí, las imágenes lo que nos hacen ver es que no hay familias ahí. Yo veo puros hombres jóvenes entrando a Melilla. Y si son 20.000, entonces son el equivalente a un cuarto de la población de esa ciudad. Y si están entrando es porque los deja entrar el gobierno de Sánchez. Porque cuando hay voluntad, no entran. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque, no sé, la verdad es que la extrema izquierda ya no hace sentido. No hace sentido cuando se trata de estos fenómenos migratorios, especialmente cuando se trata de fenómenos migratorios como los que se viven en Europa, donde llega gente que tiene estructuras valóricas completamente incompatibles con el mundo occidental, y que, como ustedes verán, ahí el titular hablaba de familias. Yo no veo ni una sola familia ahí. Ni una. Veo solamente hombres jóvenes entrando a España y que posteriormente, bueno, van a engrosar muchos de ellos, no todos por supuesto, pero muchos de ellos van a engrosar también las estadísticas de criminalidad que están completamente disparadas en la península ibérica. Una tragedia. Y por lo demás no es muy distinto que aquello que se permitió también en nuestro país, pero naturalmente en un contexto cultural muy distinto, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque con los venezolanos compartimos idioma, compartimos cultura, compartimos un credo muchas veces, cosa que ahí ni siquiera son capaces de comprender lo que les dice un español y mucho menos de integrarse en el mundo moderno. Entonces yo encuentro que lo que estamos viendo ahí es el fin de la España, de dos ciudades españolas en el norte de África probablemente, y en el mediano plazo lo que estamos viendo en Europa es el fin de Europa como la conocimos. Perdón, ¿fin de España ya? Pero ¿Y a mediano plazo fin de Europa? El fin de la España en el norte de África, porque hay ciudades en el norte de África, eso es Ceuta y Melilla, ¿ya? Y en España mismo, evidentemente que lo que estamos viendo es el fin de la España como la conocimos y de Europa como la conocimos. La Europa occidental como la conocimos ya prácticamente no existe. Y eso se va a ir notando cada vez más en el transcurso del tiempo. Yo creo que es una tragedia desde el punto de vista de la civilización, y es una tragedia que esto sea responsabilidad de la propia clase política y dirigente europea, especialmente aquella de izquierda y aquella de una derecha que nunca se quiso hacer cargo de tomar las medidas que eran necesarias para impedir que este tipo de cosas sucediesen. ¿Esto es parecido a lo que sucedió o podría llegar a suceder en Chile? Gracias a Dios el nivel de dramatismo, o sea, la facilidad de integración cultural es otra. ¿Ya? Aquí estamos hablando de gente que adhiere a un credo, a una civilización que ha estado esporádicamente, pero ha estado en guerra de manera sistemática durante más de 1300 años con lo que podríamos llamar la cristiandad. ¿Ya? Todo el norte de África fue alguna vez cristiano. Egipto fue cristiano. Palestina era cristiano. El Líbano hasta hace pocos años atrás era cristiano. ¿Ya? Sí, pero ya no es ni siquiera... Fue mayoritariamente cristiano. Hoy día quedan con suerte 30-25% de cristianos en el Líbano. Turquía fue cristiano. No queda nada de eso. Civilizatoriamente hablando, ha sido una de las derrotas más grandes que se haya conocido. Y los califatos islámicos se instalaron en todo el norte de África, incluso España. Nos acordamos del califato de Córdoba. Y se demoraron los españoles casi 1300 años, casi 700 años, disculpen, en recuperar su península de los invasores. Es un tema no menor lo que estamos viendo ahí, y yo espero que acá en Chile nosotros aprendamos de todas maneras a decir lo siguiente. Nuevamente, nosotros tenemos suerte. Y tenemos suerte porque el descriterio de las fronteras abiertas a nosotros no nos pega tan grande, porque por lo menos pertenecemos a un ámbito cultural común. Sí nos pega en la economía, nos pega laboralmente, nos pega en el tema de la vivienda, nos pega también con la criminalidad cuando entra gente... Pero no en lo cultural ni en lo religioso, ¿no?
Pero por lo menos no nos pega en lo más profundo, que es el tema de la incompatibilidad efectivamente religiosa y en el tema del idioma. Bueno, somos todos más o menos descendientes de Roma aquí, de España. Sí. Vamos a ver si estás de acuerdo o no con lo que decía Johannes Kaiser. Juan Pablo Sangüesa, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Saludar a todos quienes nos están viendo. Saludarte también, Fernando. No, yo evidentemente tengo matices. Me parece que la dictadura marroquí, la monarquía marroquí, permite esta fuga masiva de ciudadanos y de repente la culpa es de la izquierda. Me parece que es propio de un guión de novela que se va a repetir mucho. Curiosamente esto pasa en antípodas de las elecciones en España, curiosamente pasa para alimentar ciertos relatos de desestabilización. Acá lo vivimos afortunadamente con mucha menos pirotecnia, que el Estado estaba quebrado. Llevan 2 días asumiendo y el Estado ya había dejado de estar quebrado. Entonces, este tipo de ciencia ficción ya la estamos conociendo y es parte del relato también que cierta derecha desestabilizadora tiene que imponer para poder lograr empujar su agenda. A mí me parece increíble que, bueno, yo además soy nieto de migrantes, así que gracias a la migración yo hoy día puedo estar acá, quizá incomodando a algunos, pero también planteando mis ideas de manera libre. Y de tierras vascas a chilenas, ¿no? Pero además me parece totalmente curioso, recordemos que nuestra tradición, si se le puede llamar así, judeo-cristiana o cristiana occidental, justamente viene de Medio Oriente, no viene de este continente. Acá habían otras culturas, se hablaba de Abya Yala, no de América, y por tanto si comenzamos a ponernos puristas respecto de un rescate cultural inexistente por lo demás, porque la migración son procesos que han existido desde que la humanidad es tal, me parece que no vamos a llegar a ninguna parte. Yo prefiero convivir con la diversidad, con la diferencia, con la libertad, y sí le cedo un punto a Johannes. A mí me parece que sí hay que hacerse cargo de los procesos migratorios. Yo nunca he sido partidario de las fronteras abiertas, nunca he sido partidario de dejar que pasen como Pedro por su casa. Sí creo que hay que ponerse firme en aquello. Lamentablemente, en los últimos 10 años, ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato al respecto, pero me parece que caer en esta apología apocalíptica de esta migración que casi que fuera intencionada por la izquierda, me parece que no es muy distinto a decir que el estallido social lo hicieron los K-popers y los Naruto corriendo por Norcorea y cosas varias. Disculpa, pero sobre ese punto, existen documentos oficiales, por ejemplo, de los laboristas en Inglaterra. El mismo Tony Blair decía, vamos a traer inmigrantes, ¿para qué? Para joderse a los conservadores en Inglaterra. Existe el tema de la inmigración de reemplazo para compensar entonces las caídas de natalidad. Lo que pasa es que les importa, como son materialistas, ¿ya? Y mucha gente... Sí, es verdad. Sí, como son materialistas, entonces el tema cultural les interesa cuando se trata de destruir Occidente, pero no les interesa cuando se trata de facilitar la convivencia. Y decir una cosa, el Imperio Romano desapareció por las migraciones. Desapareció. Los reinos, el reino visigodo en el sur desapareció. Los griegos por el conflicto entre cristianos y musulmanes de Turquía tuvieron que irse en 1920. Eso es hace 100 años atrás, que expulsaron a todos los griegos. ¿Ustedes han visto la Odisea ahora? ¿Han visto la Odisea? Bueno, voy mañana a verla. Ustedes saben que toda esa costa, que hoy día es turca, exclusivamente turca, estaba habitada por griegos. Estambul, antes Constantinopla, era una ciudad 100% griega. ¿Y sabe qué pasó? Se produjo lo que se llama una migración armada, es una invasión. Cuando usted llega desarmado, parece que no pasa nada, pero resulta que la transformación social igual se produce. Y usted en Inglaterra hoy día tiene un tremendo escándalo porque más de 250.000 de mujeres fue violada por bandas, Fernando, brevemente. Fundamentalmente compuestas por miembros de la comunidad pakistaní. Perdón, dejemos el punto ahí. No, pero dame 5 segundos, porque a mí me parece curioso y agradezco que se cite a referentes de Europa, pero podemos citar referentes de la derecha chilena que decían que Chile va a aguantar migrantes hasta que el país aguante. Por tanto, yo porfiadamente o difícilmente o de muy mala fe podría decir que la derecha chilena es la que quiere que reventemos migrantes del país. Absolutamente, pero es que yo no lo diría. Pero no lo porque creo que es de mala fe, Johannes. Tendrías razón. Creo que es de mala fe, Johannes. Tendrían razón. Porque no es así. ¿Por qué? Porque fue un error. Porque la izquierda, de la mano de la avaricia interminable de grupos de interés en la derecha, efectivamente abrieron la frontera a lo que sucedió en Chile. Y fue la izquierda internacionalista
La izquierda que habla de la patria Que grande. la que izquierda no hay de Piñera, frontera, dices tú. No, la izquierda La de izquierda de Boric, la Piñera. izquierda del Frente Porque esa Amplio, fue la que dijo que el país iba a la aguantar izquierda del hasta Partido que- hasta Comunista, que aguante. espérate. Están clarísimos los puntos. ¿Ya? O sea, y por otro lado, Piñera y por otro lado, Perdón, Perdón, muchachos, tengo que